Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Cierre sus ojos y vamos a ponernos en manos de Dios. Nuestro Dios, te damos gracias porque podemos estar en este lugar habiendo ya alabado y exaltado tu nombre a través de los cantos, dispuestos y listos para recibir el mensaje de tu palabra. Te pedimos, Señor, que seas tú hablando a nuestras vidas, que nos muestres, Señor, de una manera clara las acciones que debemos realizar este año para que sea un año diferente, para que sea un año de victoria. Te ruego, Señor, que nos permitas estar atentos a lo que habrás de hablarnos y que pongas en nosotros la disposición para poner en práctica los principios que habrás de darnos a conocer. Oramos, Señor, para que nada nos distraiga, sino que estemos atentos y escuchando tu voz, porque hemos venido a eso. Así que, Señor, háblanos, porque estamos listos para escuchar y estamos dispuestos también a obedecer. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, esta porción en el libro de Éxodo que acabamos de leer es una porción que no sé si esté de acuerdo conmigo, digna de un guión de película, digna para representar en una obra de teatro. Porque si usted y yo leemos la palabra y lo hacemos con una mente abierta, dirigidos por Dios y con la imaginación necesaria, podemos adentrarnos en esta historia y sentir también la adrenalina, sentir también la pasión, como si fuéramos uno de esos guerreros que están peleando contra Amalec. Y es importante, hermanos, cuando usted y yo leamos la palabra, pedir primero a Dios que nos dirija, pero también que nos dé esa sensibilidad para poder identificarnos en el pasaje y observar la grandeza de nuestro Dios, de nuestro Señor. Esta, hermanos, es una de las tantas batallas que el pueblo de Israel tuvo que pelear y que gracias a que hacían las cosas a la manera de Dios, fue una de esas batallas que logró ganar para poder hacer la conquista de la tierra prometida. Y me llama la atención, hermanos, este pasaje porque es un pasaje muy sencillo, muy práctico de entender, y es importante también para este inicio de año porque vemos que el pueblo de Dios, dirigido por Moisés, organizado por Josué, llevaron a cabo algunas acciones para poder conseguir una gran victoria. Y yo observo que son acciones que también, si usted y yo este año las ponemos en práctica, este 2026 será también un año de victoria en el nombre del Señor. Esa es la oración, hermanos, que yo tengo para nuestra iglesia. Y yo espero que también sea un anhelo y una oración en cada uno de nosotros. Que el 2026 sea un año de victoria para la primera iglesia bautista de Veracruz. Así que yo quiero que le preguntemos al pasaje, ¿cuáles son esas claves necesarias, indispensables para que el 2026 sea un año de victoria? Pero antes de entrar de lleno a lo que yo observo en el pasaje y para no quedarme con la duda, quiero preguntarle, ¿usted anhela y desea que el 2026 para usted, para su familia y para su iglesia sea un año de victoria? Porque no me quiero llevar la sorpresa de que tal vez aquí algunos quisieran un año de derrota.
quisieran un año de fracaso. Porque pudiera haber, hermanos, gente que no quiere avanzar, que no quiere trabajar para el Señor. Y lo único que quieren es que el año pues pase como cualquier otro. Pero si nuestro anhelo es que este año sea un año de victoria, hay algunas claves que observo en el pasaje y quiero compartir con ustedes con la ayuda de Dios para ponerlas por obra en este inicio de año. La primera clave, hermano, es que yo observo que el pueblo de Israel puso en práctica y que a la par cada uno de nosotros debemos también llevarla a la acción para que este 2026 sea un año de triunfo, es dejar que Dios nos dirija. Si usted y yo queremos triunfar, si usted y yo queremos la victoria en este año, debemos dejar que Dios sea el que nos dirija. Observe nuevamente el versículo 8, 9 y 10 de Éxodo 17. Entonces, dice la palabra, vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. ¿Qué observamos, hermanos, en estos versículos? Sobre todo en el verso 9 y el versículo 10. Observamos a un líder llamado Moisés. Y se nos muestra aquí en la palabra que con anticipación había pedido dirección de parte de Dios. No fue un hombre o un líder que se movió y luego pidió dirección, sino que primero le dijo al Señor, guíanos, dirígenos, y luego de recibir la instrucción, entonces se movió, entonces accionó. Primero pide dirección y luego se mueve. Pero no solamente notamos eso en el pasaje, hermanos, sino que esa dirección que Moisés como líder estaba recibiendo de Dios, tuvo a bien compartirla con sus colaboradores más cercanos, llamados Josué, Aarón y Hur. Esa misma dirección, esa misma instrucción que él había recibido de Dios, la compartió con su equipo para que todos estuvieran trabajando con el mismo propósito, para que todos estuvieran trabajando con el mismo objetivo. Así que Moisés, hermanos, este hombre común y corriente, nos da testimonio y nos deja ver a cada uno de nosotros la necesidad tan grande que tenemos en este inicio de año y por el resto de nuestra vida de ser dirigidos por Dios en todo momento y para cualquier ocasión. Moisés, hermanos, es un ejemplo, porque él no hacía nada que Dios no le dijera que hiciera. Usted puede leer el liderazgo de Moisés aquí en Éxodo y puede encontrar también en Deuteronomio el detalle de cómo llevó a cabo su ministerio, su liderazgo. Y siempre lo vemos consultando al Señor, pidiendo dirección. Y la única vez en la que Moisés no siguió la instrucción, les salió muy caro. No entró a la tierra prometida. Así que nosotros podemos aprender de este hombre, que para tener victoria en este año 2026, para lograr alcanzar ese triunfo que Dios tiene preparado para la primera iglesia bautista de Veracruz, necesitamos dejar que Dios nos dirija. Quiero que usted regrese su vista, hermano, rápidamente al versículo 1 de Éxodo 17, porque aquí nos deja ver el Señor que el pueblo llegó a Refidim no por un arte de magia, no por consecuencia, sino llegaron por dirección de Dios. Dice el versículo 1, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová. No se movieron a ver a dónde llegamos, no caminaron a ver qué sale, sino que fueron guiados por Dios, recibieron la dirección del Señor. Para pedir dirección nos enseña el pueblo y también Moisés que es necesario que tú y yo hagamos un alto, que nos detengamos para que entonces escuchemos la dirección de Dios, para que entonces podamos preguntarle, Dios, ¿hacia dónde tengo que ir? ¿Con quién tengo que ir? Y cuando llegue a ese lugar, ¿qué tengo que hacer? Esos tres factores fueron claves en el caminar
del pueblo de Israel desde Egipto hacia la llegada a la tierra prometida. Nos muestra entonces que algo importante para lograr la victoria y el triunfo en este año es recibir la dirección de nuestro Dios. No sé, hermanos, si estén de acuerdo conmigo, pero no hay nada más frustrante que ir avanzando por un camino durante un proceso y un tiempo largo y llegar a un lugar equivocado. No sé cuántos han tenido la gran bendición, ¿verdad?, de perderse, siguiendo incluso el GPS, siguiendo el mapa, siguiendo las instrucciones. Pero hermanos, yo soy una persona que tiene esa bendición de manera constante. Pongo la dirección en el carro, pongo el GPS y aun y cuando lo llevo ahí, a veces me paso, a veces se me olvida girar y siempre hay una voz de calma que me tranquiliza, la de mi esposa. Ya no sabes dónde estamos. Y como hombres, ¿qué hacemos, mis hermanos? Claro que sé. Nada más que esta cosa se desconectó, nada más que está redireccionando, pero ahorita vas a ver que llegamos. Pero la triste realidad es que muchas veces, en lugar de detenernos y pedir dirección y dejar que Dios nos recalcule la ruta a seguir, vamos avanzando, vamos adelante como caballos sin freno. Y terminamos en un lugar equivocado, terminamos perdidos. Tengo varias experiencias, hermanos, que ya si usted quiere saber, luego se las cuento, de cómo me he perdido. Pero solamente le quiero platicar una que nos ocurrió estando en Cancún. Si hay un lugar para perderse, qué bueno que es Cancún. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Verdad? Yo me perdí allá en Cancún juntamente con mi mamá, mi hermana y 2 hermanas de la iglesia, porque habían ido ellas a un congreso y yo me pegué pues para ir de vacaciones. Y lo que ocurrió, hermanos, fue que salimos del lugar donde estábamos hospedándonos y dijimos, pues vamos a ir a Xcaret, ¿no?, a este parque de acuático y de diversiones. No sé cuántos han tenido la oportunidad de ir, pero es un lugar muy bonito, muy grande. Y yo recuerdo, hermanos, como joven en ese entonces, el 2016, yo creo, o 2015, pues sabía yo que con la tecnología, metiendo la dirección, podíamos llegar, aunque no conociéramos Cancún. Y se me hizo fácil meter la dirección y poner Xcaret, sin considerar, Jaime, que había una calle en Cancún llamada Xcaret. No nada más el parque es Xcaret, sino que hay varias colonias, fraccionamientos residenciales que se llaman Xcaret. Y entonces agarramos el carro, fuimos guiándonos con la dirección mala que había puesto yo y empiezo a llegar, hermanos, como si fuera aquí el Floresta, a un residencial, a un fraccionamiento. Y yo empecé a dudar y a entrar en conflicto y en presión porque yo veía que las hermanas y mi mamá y mi hermana que iban conmigo iban siguiendo las instrucciones que yo daba. Y yo, pues al ver que eran puras casas, dije, no creo que aquí sea Xcaret. Pero, ¿qué cree? Sí llegué a Xcaret, pero a la calle Xcaret. Después de haber ya llegado al lugar equivocado por no seguir una dirección correcta, puse en internet Parque Xcaret y me dio una dirección opuesta en todo sentido. Muchas veces, hermanos, en nuestra vida como hijos de Dios, así vamos, siguiendo instrucciones equivocadas, sin darnos cuenta que vamos a llegar a un lugar equivocado y vamos a terminar perdidos. Si queremos que este año sea diferente, si queremos que este año sea un año de victoria, donde logremos el éxito, tenemos que detenernos y tenemos que pedir la dirección de Dios para actuar. Eso es lo que yo observo que el pueblo hizo. Dejó que Dios fuera el que iba dirigiendo su caminar. Lo segundo que observo en el versículo 9 y en el versículo 11 nos dice la palabra de Dios: mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Si queremos lograr la victoria este año 2026, otra clave que nos da el pasaje es que dependamos del Señor para todo. El pueblo estaba dependiendo del Señor para todo y en todo momento. Si usted y yo entonces queremos que este año sea diferente, es necesario primero pedir la dirección de Dios, dejar que Él nos guíe, pero a la par también debemos depender del Señor.
Depender, hermanos, significa estar sujeto a las condiciones, a la autoridad de otra persona, estar bajo su protección, bajo su responsabilidad. Y eso es justamente lo que Dios quiere ver en su iglesia este año 2026. Una iglesia que dependa de Él para todo y en todo momento. Y si eso hacemos, este año será un año de victoria. Una misión, hermanos, tan grande, guiar al pueblo de Israel desde Egipto, donde eran esclavos, hasta la tierra prometida que estaba habitada por ejércitos enemigos, requería dependencia para con Dios. Moisés como líder lo entendió. Moisés se aseguró de permanecer conectado al Señor. Y nosotros también debemos imitar este hábito, hermanos. Moisés nos muestra qué es lo que debemos hacer: depender del Señor. Porque entre más tiempo pasamos con Dios, mejor será nuestro desempeño aquí en la tierra. Así que si este año queremos observar y recibir la victoria, obtener éxito para la gloria de Dios, debemos depender de Él para todo. El versículo 11, hermanos, nos muestra a través de un ejemplo muy claro el tipo de dependencia que Moisés tenía con Dios. Nos dice la Biblia en este versículo que cuando Moisés alzaba sus manos, ¿qué pasaba? Israel prevalecía. Israel iba ganando en la batalla, pero cuando Moisés las bajaba, prevalecía Amalec, prevalecía el ejército enemigo. Cuando Moisés, hermanos, bajaba sus manos, demostraba cansancio, demostraba impotencia, demostraba que se estaba quedando sin fuerzas. Pero nos muestra también el pasaje, que cuando levantaba nuevamente las manos, la victoria, el éxito, el triunfo llegaba para el pueblo de Israel. Hoy hay muchos cristianos, incluso en nuestra iglesia, a nuestro alrededor, que han bajado sus manos por las dificultades, por las adversidades, por los problemas, por las pruebas. Y como no pudieron salir adelante, a lo mejor con sus talentos, con sus capacidades, con sus recursos humanos, se dieron por vencidos, bajaron sus manos. Pero hoy nos dice el Señor que cuando estemos en esa situación, sin fuerzas, estemos desmotivados, estemos cansados, estemos teniendo esa impotencia, es cuando más debemos depender del Señor. Las manos en alto de Moisés solo significan dos cosas, hermanos, en esta escena. Significan victoria. Cuando Moisés alzaba las manos, el pueblo prevalecía. El pueblo iba ganando. Pero también las manos en alto de Moisés en aquella cumbre significan dependencia para con Dios. Significa que él estaba rendido. ¿Qué hacen los ladrones, hermanos? Si usted ha tenido la mala experiencia de haber sido asaltado, ¿qué le dicen? Levanta las manos, porque es señal de que te estás rindiendo. Le estás mostrando tus manos que no tienes nada y que no vas a hacer nada. Eso es lo que Dios quiere a veces, que tú y yo nos rindamos delante de Él, que dependamos de Él para todo y en todo momento. Eso es lo que nos enseña esta escena. Las manos en alto significan victoria, pero significan también dependencia, entrega y rendición total para con Dios. Así que este año tú y yo podemos empezar a practicar una dependencia para con Dios, teniendo la seguridad de que eso traerá la victoria, de que eso traerá el triunfo para nuestra vida, nuestra familia y nuestra iglesia. Quiero decirte algo, hermanos, que me he dado cuenta últimamente, y no sé si vais a estar de acuerdo conmigo, pero cuando tú y yo estamos orando o estamos adorando a Dios y levantamos nuestras manos, algo diferente estamos experimentando. No sé cuántas veces has tenido la oportunidad de orar en tu casa y a orar alzando las manos o cantar alzando las manos, pero realmente, hermanos, sientes algo diferente, sientes a Dios más cercano, realmente descansas en el Señor y entregas todas tus cargas como muestra de esa dependencia para con Dios. Así que si este año tú y yo queremos alcanzar la victoria, si tú y yo queremos alcanzar el triunfo, debemos también depender del Señor para todo. Hubo una ocasión, hermanos, cuando estaba todavía yo estudiando la carrera en Monterrey, pues normalmente estaba en el aeropuerto por la conexión del vuelo. Y hubo una ocasión que me tocó ver a una persona que yo creo era uno de sus primeros vuelos.
y era una persona mayor y llevaba un rosario. Y antes de que el avión empezara todo el proceso para despegar, esa persona empezó pues a hacer su oración con el rosario. Y me llamó la atención porque él tenía a su Dios en sus manos. Él tenía su fe en sus manos, en su rosario, en esa oración. Pero eso no es lo correcto. Lo correcto es estar en las manos de Dios, poner nuestra vida en sus manos. ¿De qué me sirve a mí tener a Dios aquí? Yo no lo puedo tener aquí. Él es más grande que yo, más poderoso que yo. Pero si yo estoy en sus manos, estoy en el lugar seguro. Estoy en el lugar correcto. Así que este año pongámonos en manos de Dios, porque eso es señal de dependencia. Eso es señal de entrega. La tercera clave que observo, hermanos, que hizo el pueblo de Israel, desarrolló relaciones ministeriales. De una manera más práctica, esto fue lo que hizo Moisés. Entendió que para conseguir la victoria, para conseguir el éxito, tenía que desarrollar relaciones, tenía que desarrollar un equipo, tenía que desarrollar colaboradores, y se encontró a hombres, varones temerosos de Dios, Josué, Aarón y Hur, que fueron sus colaboradores en todo su ministerio. Dice el versículo 12 y el versículo 13, y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza, hasta que se puso el sol, y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Si este año quieres lograr la victoria, necesitas desarrollar relaciones ministeriales. Hablo principalmente a los líderes en este punto. Tienen que desarrollar un equipo, tienen que desarrollar relaciones, tienen que buscarse y hacerse de colaboradores, porque hermanos líderes que estuvieron hace un momento aquí, no van a poder hacer el trabajo ustedes solos. Y es más, no deben hacer el trabajo ustedes solos. Por eso es importante que entendamos que esa es otra clave para lograr la victoria. Desarrollar relaciones ministeriales. Necesitamos a Dios, claro que sí, dependemos de Él, pero también necesitamos la ayuda de otros colaboradores. Y es ahí donde entran todos los que estaban sentados cuando los líderes fueron presentados, porque ustedes son los colaboradores que Dios está llamando. Son las personas a las que Dios está invitando a servir y a sumarse a los trabajos en los diversos ministerios. Necesitamos, hermanos, que entendamos de manera general que hay que desarrollar relaciones por el bien del ministerio de nuestra iglesia. Imagínate, y solamente imagínate, ¿qué habría pasado si Moisés no hubiera tenido a Josué? ¿Quién hubiera escogido? ¿Quién hubiera organizado al pueblo de Israel para la batalla? Si Moisés tenía que estar en la cumbre, con la vara en alto, necesitaba a alguien que dirigiera y organizara al pueblo para la batalla. Bendito Dios que Moisés tenía a Josué. Imagínate solamente si no hubieran estado Aarón y Hur en la cumbre con Moisés. ¿Qué hubiera pasado si sus fuerzas hubieran venido abajo? ¿Qué hubiera pasado? El pueblo hubiera sido derrotado. No hubieran conseguido esa victoria. Pero Moisés tenía a su lado a Aarón y Hur, que le pudieron sostener sus brazos. Y tenía en la batalla a Josué, quien estaba organizando también al ejército del pueblo de Israel para la batalla. Es importante que observemos, hermanos, que es indispensable desarrollar relaciones ministeriales. Para alcanzar la victoria, tú y yo necesitamos trabajar en equipo. Necesitamos tener a nuestro lado a un Aarón. Tenemos que tener a nuestro lado a Hur, a Josué, para que sostengan nuestras manos cuando éstas se cansen. Pocas veces, hermanos, se habla acerca del precio que tiene que desarrollar y que tiene que pagar un líder. Pero es importante que entiendan que ese precio es más sencillo pagarlo cuando estamos con gente que nos acompaña. No es fácil ser líder. No es sencilla la tarea que tenemos. Y por eso es que necesitamos colaboradores. Quiero decirte, si tú eres líder, tienes que buscar gente que colabore contigo. Gente que sea leal, gente que sea de tu misma visión,
gente que sea también sensible a la necesidad, para que entonces puedas alcanzar las metas que Dios tiene para contigo. Este año 2026 necesitamos a gente en la iglesia dispuesta a colaborar, que se quiera sumar a los proyectos. Y si tú, mi hermano, hermana, estás sintiendo en tu corazón ese anhelo de servir, yo quiero decirte que vas a tener que imitar las actitudes de estos varones, Josué, Aarón y Hur. Porque, hermanos, yo no observo a Josué en ningún momento cuestionar las órdenes de Moisés, porque sabía que Moisés estaba siendo dirigido por Dios, porque sabía que Moisés estaba dependiendo de Dios, pero no lo veo criticar ni cuestionar esas órdenes. No veo tampoco a Aarón o a Hur decirle a Moisés: no te voy a poder acompañar a la cumbre porque estoy muy ocupado. Vemos disposición. Incluso, hermanos, algo que llama la atención es que además de que levantaron sus manos cuando sus fuerzas venían a menos, estos dos hombres le acercaron una piedra. Y me gusta cómo la Biblia es clara, porque dice: tomaron una piedra para que se sentara. No nomás dice tomaron una piedra, porque eso nos podría hacer pensar que lo agarraron a pedradas. No, tomaron una piedra para que el líder pudiera descansar, para hacer ligera su carga, y de esa manera que él siguiera dependiendo del Señor. Es importante entender esto, hermanos, porque el pasaje nos detalla que esa roca fue para descansar. No se menciona que Aarón o Hur intentaron tomar la vara, tomar el lugar de Moisés, o ellos levantar las manos, porque así no iban a funcionar las cosas. Ellos entendieron que el que había sido llamado para liderar al pueblo había sido Moisés, pero ellos también entendieron que habían sido llamados para colaborar juntamente con Moisés. Así que, mis hermanos, si queremos este año lograr la victoria, alcanzar el éxito, hay que desarrollar relaciones ministeriales. Debes tener el deseo y la disposición de ser colaborador, de formar parte de algún equipo en los diversos ministerios. Y tu trabajo como colaborador, escúchame bien, es hacer más ligera la carga de tu líder. Si vas a colaborar es porque vas a hacer más ligera la carga del que está al frente. Así que es importante considerar esta clave para alcanzar también la victoria en este año. Y lo último que observo, hermanos, versículo 14 y 15 nos dice la palabra de Dios: y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Si queremos que este año sea un año de victoria, definamos nuestra identidad en Dios. El pueblo de Israel no dejó que las otras naciones, no dejó que Egipto, que el faraón definieran su identidad. Ellos sabían que eran pueblo de Dios, y sin importar cómo eran tratados, sin importar las circunstancias, sabían que había un Dios en el cielo que los estaba protegiendo. Definieron su identidad en el Señor. Vale la pena que consideremos, hermanos, un poco más de cerca lo que hizo Moisés también como gratitud, como adoración a Dios. El versículo 14 nos dice que Jehová le dijo a Moisés que escribiera en un libro lo que había pasado y que eso sirviera como un recordatorio para el futuro, para las siguientes generaciones, y que ellos observaran el gran poder de Dios, pero también el gran amor que Él tiene para con su pueblo. Y sigue siendo, hermanos, un recordatorio para nosotros de que cuando definimos nuestra identidad en Dios, vamos a conseguir la victoria. El versículo 15 dice que Moisés edificó un altar y llamó el nombre de ese altar Jehová Nisi, que traducido es: Jehová es mi estandarte, Jehová es mi bandera. Además, también la nación, al hacer Moisés esta declaración, estaba confirmando que Dios era su identidad, que Dios era su fuerza, que Dios era su motivación. Y por eso Moisés declaró: Jehová es nuestro estandarte, Jehová es nuestra bandera. La identidad que tú y yo tenemos en Dios es lo que nos va a permitir que en este año alabemos y adoremos a Dios por todo lo que Él ha hecho y por todo lo que seguirá haciendo.
No sé, hermanos, cuántos de ustedes alguna vez se han preguntado por qué nos cuesta a ti y a mí a veces agradecer a Dios o adorarle. Y muchas veces es porque no tenemos bien definida nuestra identidad. No sabemos quiénes somos delante de Dios, no sabemos qué debemos hacer y por eso nos cuesta agradecerle. Si queremos realmente conseguir el éxito y la victoria de manera personal, con tu familia, con los de tu casa y en la iglesia, define tu identidad en el Señor. Y es algo, hermano, que debes hacer con carácter de urgencia. Es algo que debes empezar a trabajar desde ahora y entender que la gloria es solamente para el Señor. No es para nosotros. No es para los líderes. No es para el pastor. La gloria es del Señor. Solamente a Él le pertenece. Y por eso es que debemos dejar que Él, el dueño de la gloria, el dueño de la honra y de la alabanza, defina nuestra identidad. Y si eso hacemos, este año será un año de victoria. Será un año de éxito. Termino diciéndote, hermanos, Dios necesita que este nuevo año, este 2026, cada uno de nosotros desarrollemos estas 4 acciones y lo hagamos de una manera constante y a diario, para que entonces este año sea un año de victoria para la primera iglesia bautista de Veracruz. Dios anhela que tú y yo tengamos la humildad y nos dejemos dirigir por Él. Hermano, piensa, porque tal vez tú has estado dirigiendo tu vida. No la está dirigiendo el Señor y por eso estás sufriendo lo que estás sufriendo. No es porque Dios quiera que tú sufras, sino es porque tú no estás dejando que el Señor te dirija. Te has metido en problemas, estás enfrentando crisis, tal vez porque no escuchas la voz de Dios. Debemos ser humildes y dejarnos dirigir por Él. Pero también debemos estar dispuestos a depender de Dios en todo y para todo. Y si hacemos eso, entonces vamos a poder también empezar a desarrollar tú y yo relaciones sanas, relaciones ministeriales que nos ayuden a alcanzar nuestros propósitos. Pero es importante accionar, hermanos, y hacerlo el día de hoy. Y si hacemos esto también, entonces nuestra identidad va a estar definida por el Señor. No vamos a andar preguntándole a la gente, ¿qué somos? ¿Qué debemos hacer? Porque Dios mismo se encargará de decirnos quién somos y cuál es nuestro propósito aquí en la tierra. Así que mi hermano, el día de hoy yo quiero invitarte, porque tal vez tú estás dispuesto a aceptar la invitación de Dios, a sumarte al trabajo de su iglesia, pero puede ser que estés sintiendo duda, que estés sintiendo miedo, que estés sintiendo confusión, preguntándote a ti mismo y preguntándole al Señor, Señor, ¿por qué me llamaste? Señor, ¿qué debo de hacer? Si ese es tu caso, hermano, hoy quiero animarte a que dejes cualquier duda, miedo, confusión, pretexto y comiences a servir al Señor. Que de una vez por todas aceptar esa invitación. Que de una vez aceptes obedecer el llamado que el Señor te está haciendo y que entonces sí, te sumes colaborando en un ministerio, en los diferentes proyectos que vamos a tener como iglesia en este 2026. Y te anticipo y te aseguro, servir al Señor, comprometerse con su obra, es la mejor decisión que tú y yo podemos tomar. Es la mejor elección que podemos decidir. Y además, eres justo también lo que estamos necesitando en nuestra iglesia. Gente que quiera trabajar. Gente que esté disponible y dispuesta para servir al Señor. Así que mi hermano, yo quiero concluir invitándote a que tú ahí en tu lugar cierres tus ojos. Hables con Dios, porque tal vez es tu caso. El Señor quiere que sirvas. El Señor quiere que trabajes. Por eso te ha dado dones, te ha dado talentos, te ha dado inteligencia. Y este puede ser el año donde tú experimentes una gran victoria en el nombre del Señor. Pero necesitas dejar que Dios te dirija, depender de Él, desarrollar relaciones y definir tu identidad en el Señor. Cierra tus ojos y ora juntamente conmigo. Señor, gracias porque podemos observar en tu palabra estas acciones que al llevarlas a la práctica el pueblo de Israel consiguió
una victoria más. Gracias, Padre, porque podemos ahora conocerlas y tenerlas delante de nosotros para comprometernos también a realizar estas mismas acciones. Yo te ruego, mi Dios, que seas tú el que nos anime a poder hacer un cambio y ajuste en nuestra vida, porque tal vez llevamos tiempo dirigiendo nosotros nuestra vida. Incluso puede ser que llevemos tiempo dirigiendo nosotros el ministerio que tú nos has encomendado. Pero Señor, perdónanos y ayúdanos a dejar que seas tú el que nos dirija, que seas tú el que nos guíe. Ayúdanos, Padre, también a depender de ti en todo momento y para cualquier circunstancia. Que no nos desesperemos, que no desmayemos y que no nos rindamos, Señor, sino que estemos siempre entregados y conectados y dependiendo de ti. Danos la capacidad para desarrollar relaciones, para hacernos también de un equipo que juntamente con nosotros vaya avanzando hacia adelante en el nombre de Jesús. Y mi Dios, ayúdanos también a dejar bien claro quién somos para ti. Que en nuestra mente y en nuestro corazón esté bien definida nuestra identidad. Y que entonces sí, Señor, podamos seguirte y servirte por el resto de nuestra vida aquí en la tierra. Señor, ponemos nuestras vidas delante de ti para que sigas, Señor, haciendo con cada uno de nosotros tus planes y tus propósitos una realidad en esta iglesia. Y que cada uno de una manera particular pueda poner en práctica el mensaje que tú has hablado a nuestra vida. Te pedimos, Señor, que hagas tu obra en nosotros, que hagas también tu obra con nosotros y también que hagas tu obra a pesar de nosotros. Esa es nuestra oración. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.